Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En mi caso yo presentaré lo que es nuestro proyecto, que es de Transmisor FM. Antes de empezar con el proyecto, realizaré una pequeña introducción, que es que en la actualidad o en el día de hoy, en el presente, la transmisión y recepción de señales, ya sea de cualquier naturaleza, casi siempre de forma electromagnética, son bastante importantes en el día de hoy. Y para esto la humanidad ha desarrollado distintas técnicas, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Esto nos permite estar conectados entre las personas desde lugares que son distantes o bastante lejanos. Esto motiva la necesidad de conocer y dominar el funcionamiento de esta tecnología de radiofusión. Y para este proyecto se eligió algo que nos ayude a familiarizarnos con los conceptos mencionados. Este es un transmisor FM, como ya lo mencioné anteriormente, el cual codificará nuestro mensaje enviado realizando variaciones en su frecuencia de la señal portadora. Para cumplir con todos los requisitos en este proyecto, lo que necesitamos saber son conceptos acerca de osciladores de baja frecuencia, de alta frecuencia y de frecuencia variable. Ahora con el marco teórico hablaremos acerca de la modulación de FM. Modulación de FM es una de las técnicas que se hace en modulación angular. Nos ayuda o nos permite transmitir información a través de una onda portadora. ¿Qué es lo que hace? Varía la frecuencia de la portadora en función del voltaje de la señal moduladora. Como vemos en la imagen, se ve claramente lo que es la modulación FM. La modulación de una portadora sobre la FM, aunque casi siempre hay distintas formas de hacer esto, siempre es un problema, sobre todo algo delicado, ya que se necesitan dos características importantes. Una que es la estabilidad de frecuencia y la otra que la señal moduladora varíe la frecuencia, que si nos damos cuenta se contraponen o son opuestas. Para ello, la solución más simple es aplicar una señal moduladora de manera directa a un oscilador controlado por tensión o un VCO, aunque esto no es tan recomendable ya que no satisface nuestra necesidad. Ahora veremos un poco de lo que es la modulación del oscilador. En un oscilador estable que es controlado por un piezoeléctrico, se le añade un condensador variable con la señal moduladora o un varactor. Eso lo que hace es variar ligeramente la frecuencia del oscilador en función a la señal moduladora. Lo que hacemos con esto, conseguimos una frecuencia que no suele ser suficiente, así que lo que hacemos es llevar la señal de salida del oscilador a multiplicadores de frecuencia y así llegar a alcanzar la frecuencia de radiodifusión y desviación de frecuencia necesarias. Modulación de fase. Un modulador de FM se puede modelar exactamente como un modulador de PM, con un integrador a la entrada de la señal moduladora. Después tenemos el modulador con bucle de enganche de fase o PLL. En este caso incorporamos a nuestro VCO que anteriormente mencionado, pero ahora lo que sea diferente es de que su salida se compara con la frecuencia de referencia y así obtenemos una señal de error, de modo que se tiene una alimentación negativa para minimizar dicho error. La señal de error se filtra para que sea insensible a las variaciones, puesto que estas variaciones son las que modulan la salida de VCO.
Este método llegó junto con lo que es los PLLs integrados, ya que esta ha llegado a ser un método que es complejo pero también muy costoso. Tiene también otras ventajas, que sería el poder cambiar la frecuencia para pasar de un canal a otro y mantener coherentes todas las frecuencias del sistema. Y por último hablaremos del oscilador controlado por voltaje. Para que nosotros alcancemos o consigamos la modulación en frecuencia, necesitamos un dispositivo capaz de variar su frecuencia de oscilación en función a nuestro voltaje que le aplicaremos. Así que al dispositivo se le conoce como oscilador controlado por voltaje o VCO. Nuestro VCO tiene diferentes relaciones entre el voltaje y la frecuencia. Estos siempre son directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Es preferible que los comportamientos de estos sean siempre lineales. Luego tenemos lo que es el circuito tanque variable. Como primer paso debemos determinar un oscilador RF. Uno de los más conocidos es este circuito, con el cual podemos variar la frecuencia del oscilador de manera manual. Según la ecuación de resonancia que tenemos, podemos notar que la capacitancia y la frecuencia son inversamente proporcionales. Para poder modular en frecuencia, debemos cambiar el modo en cómo variamos el valor de nuestro condensador. Nuestro dedo BariCap es un dispositivo que se comporta como si fuera un condensador variable, cuyo valor de capacitancia siempre varía en función al voltaje que se le aplicará en sus terminales. Buenos días, tardes o noches, ingeniero. Mi nombre es Jesús Rafael Ronquillo Mayea, del grupo de Circuitos Electrónicos 3 de la Universidad Católica de Santa María en la carrera profesional de Ingeniería Electrónica. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de antenas, sus características, los parámetros que debemos tener para la construcción y bueno, la simulación que recién la vamos a realizar en otro programa apartado del multisim, que ya hemos visto todos los temas anteriores. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre las antenas. Bueno, las antenas son transductores entre los transmisores, receptores y en medio circundante en realidad. Funciona haciendo coincidir la baja impedancia producida por la radio con las frecuencias de radio más altas en la atmósfera. Las antenas de los transmisores y de los receptores son estructuras diseñadas respectivamente para radiar o para recibir eficazmente cualquier tipo de energía e información, obviamente, y la información viaja en ondas, ¿no? En ondas de radio, información como tal, ¿no? Que se le considera radiofrecuencia. Si el equipo es un transmisor, por ejemplo, la antena es un transductor que convierte ondas de corriente eléctrica en ondas de radiación electromagnética, para que estas mismas se propaguen y puedan llegar hacia un receptor, ¿no? Y bueno, como por contrario, obviamente de manera contrapuesta, tenemos a los receptores de las antenas, que es un transductor que hace el proceso inverso que hacía un emisor. Convierte la onda, la radiación electromagnética convertida en una onda, la convierte a ondas de voltaje, ¿no? Y bueno, este proyecto se basa normalmente en una antena omnidireccional, por lo que hemos estado viendo, para lo que es FM, o también llamadas antenas de Fused Vertical, ¿no? Esta antena se usa para emitir señales en todas las direcciones y se suele utilizar tanto en espacios abiertos como cerrados. Y su ganancia es bastante importante. Su ganancia ronda aproximadamente los 15 decibelios. Y la señal que emite la emite en forma de óvalo, como obviamente la tenemos, es una antena omnidireccional que emite radiación por todas las direcciones y por ende las emite en forma de óvalo. Y bueno, eso básicamente en cuanto a una característica que tiene una antena, ¿no? Y cómo vamos a utilizarla para introducirla a nuestro proyecto.
Bueno, también tenemos parámetros de estas antenas, ¿no? Estas antenas tienen parámetros como la ganancia, la impedancia, la relación señal-ruido y, bueno, el patrón de radiación, que es uno de los factores más importantes en cuanto a las antenas se refiere. Bueno, primeramente con la ganancia. Normalmente las características más importantes de las ganancias es una de las características más importantes. Y esto viene a ser por la potencia de amplificación de una señal. Normalmente las ganancias está representada en una relación entre la intensidad de campo que produce la antena en un punto determinado y la intensidad de campo que produce la antena omnidireccional. Y bueno, normalmente cuanto mayor es la ganancia, mejor es la antena, ¿no? Eso es básicamente la relación que se tiene entre antena y ganancia. También tenemos la relación señal-ruido que existe en las antenas, ¿no? Siempre que se emite o se recibe una señal de radio, lleva acoplada una señal de ruido, obviamente, ¿no? Obviamente cuando menor sea la señal de ruido respecto a la señal, más óptima se considerará la señal. Obviamente porque el ruido va a afectar y va a distorsionar toda la información que estamos llevando desde nuestras emisoras en nuestro receptor. Bueno, el resultado de dividir el valor normalmente de la señal de los datos por la señal de ruidos es lo que se conoce como relación señal-ruido. Cuanto mayor es, mejor es la comunicación, como bueno, una simple división, ¿no? Mientras el ruido sea menor, obviamente la señal va a ser de mejor calidad y mejor fidelidad. Bueno, en cuanto tenemos el patrón de radiación y la impedancia de la antena. También, bueno, podemos hablar que la impedancia de la antena, por ejemplo, es un valor complejo que nos indica la oposición que representa la antena al paso de la corriente alterna. Y por último tenemos el patrón de radiación que tiene nuestra antena, ¿no? El patrón de radiación es un gráfico o diagrama polar sobre el que se representa la fuerza de los campos electromagnéticos emitidos por la antena. Este patrón varía en función del modelo de la antena. En este caso, la antena omnidireccional tiene mejor alcance, pero una mayor capacidad de obtención de señal. Y esto nos ayuda muchísimo a entender el comportamiento de una antena de manera gráfica y de manera matemática. Bueno, en este caso física, para poder entender cómo llega la señal y si tiene la suficiente potencia para que esta antena receptora pueda decodificarla y transformarla en información o voltaje, ¿no? Y bueno, básicamente estos son los parámetros utilizados para la formación de nuestra antena en nuestro proyecto. Bueno, y también podemos observar, bueno, más adelante haremos una simulación en cuanto a antenas. Estamos en busca de un programa óptimo para la simulación de la antena, pero por lo pronto eso sería una parte teórica de cuánto y cómo vamos a realizar la introducción de la antena en nuestro proyecto. Bien, buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a explicar la parte del oscilador del circuito. Como podemos observar, tenemos la parte de un OCB, el cual está conectado a la entrada de un micrófono, que en este caso lo hemos presentado como un generador de señal, como ya mencionó mi compañero. Y tenemos este par de transistores que funcionan como un oscilador estable, el cual nos da una frecuencia de oscilación de aproximadamente 56 MHz. Y tenemos aquí un tanque, como ya lo mencioné, un tanque LC, el cual nos da una frecuencia, el cual gobierna la frecuencia de oscilación de este par de transistores. Bien, en este oscilador, como podemos observar, tenemos también la configuración en DC de estos dos transistores, los cuales son un par de transistores que están en espejo. Como podemos observar, es el mismo transistor que tenemos en la parte de amplificación. Y también tenemos este par de bobinas de choque, las cuales evitan que el sistema total interfiera con la parte de oscilación del circuito. Esto nos permite desacoplar o acoplar una señal. Y por ejemplo, si conectamos a este punto una antena y a este punto conectamos otra, podríamos ingresar la señal por este canal y tendríamos una señal de entrada por este otro. Esto nos permite ocupar el premodulador.
el modulador o demodulador según sea correspondiente. Bien, a continuación veremos cuál es la señal que gobierna este oscilador estable, además de la señal que proviene del preamplificador de RF. Como podemos observar, bueno, el sistema aún no ha llegado a su punto estable, pero ya vemos que tenemos una señal prácticamente cuadrada, la cual, bueno, si bien tiene picos, pero estos picos son menores, es una señal pseudo cuadrada con un pequeño escalón, y tenemos una señal oscilante. Bien, esta señal oscilante es la señal portadora, mientras que la señal cuadrada que obtenemos aquí, como pueden ver, ya el sistema se está estabilizando ligeramente más, entonces ya tenemos una señal prácticamente cuadrada como deseábamos. Esta señal cuadrada es la señal resultante de la modulación. Entonces, nosotros al juntar ambas señales podemos observar que la modulación sí se está cumpliendo. Podemos observar que la modulación sí está siendo realizada. Tenemos una amplitud aproximadamente de 10 voltios, perdón, de 18 voltios, mientras que en la señal de entrada que teníamos una señal aproximadamente de una señal aproximada de, como podemos observar, tenemos una señal en la entrada que en este caso es la señal azul, con un pico de 28.7 voltios aproximadamente, y el pico inferior que solamente lo tenemos graficado en este otro osciloscopio, el cual proviene del VCO, el cual tiene un pico aproximadamente entre 15 y 17 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el VCO es eficiente, se pierde gran parte de la potencia en esta fase, ya que tenemos muchos componentes reactivos, los cuales desfasan e incluso causan pérdidas en las resistencias y por ende en la potencia final. Vamos a medir la frecuencia de este circuito. En el canal A vamos a medir la salida de la antena. Vamos a dar pausa. Ya podemos ver que el voltaje en el canal A es de 23.983, que vendría a ser la potencia de 3,9 vatios. En el canal B podemos ver la señal recuperada. En este caso sería 28.220 voltios, que sería la potencia 15.7 vatios.